Al contrario de lo que mucha gente piensa, el coche eléctrico aún no ha llegado al límite de su evolución y, lejos de desaparecer, tiene aún un gran potencial de mejora. Quédate a ver este vídeo. Son muchos los que abrazan la teoría de que el vehículo eléctrico tiene fecha de caducidad y que se trata más de un hype surgido a raíz de la actuación de los estados en su intento por reducir la contaminación que de una tecnología que tenga sentido por sí misma en el mercado. En distintos vídeos del canal ya pudimos ver que en la actualidad la evolución del vehículo eléctrico está llegando a un punto en el que su precio de venta es competitivo de forma directa con los vehículos de combustión, como es por ejemplo el caso del Tesla Model 3 y Model Y, que no solo tienen unos costes asociados a su uso menores o posibles incentivos estatales, sino que su precio de venta del fabricante, antes incluso de impuestos e incentivos, es igual o inferior al de la mayoría de sus alternativas con motores de combustión o híbridos. Este hecho marca un punto de inflexión en la evolución del coche eléctrico en el mercado de automóviles, y esta es la razón por la que se está produciendo hitos tan relevantes como que el modelo más vendido del mercado mundial sea un vehículo eléctrico. Como digo, esto no se debe solo a incentivos estatales, sino que además de tratarse de vehículos con un coste radicalmente menor de mantenimiento y combustible, su precio de adquisición es también competitivo respecto a sus homólogos en el mercado, por tipo, tamaño y equipamiento, como digo, en el caso de los modelos de Tesla incluso llega a ser más económicos. Pero es muy importante entender que el momento evolutivo en el que se encuentra el vehículo eléctrico, en el presente, es simplemente un punto concreto en la gráfica de evolución de este producto, que ni mucho menos ha finalizado su tendencia de crecimiento. Para ver a qué me refiero e intentar entender cuál es el futuro del vehículo eléctrico, que no tiene por qué ser trivial y continuista con lo que estamos viendo hasta ahora, analicemos en primer lugar cuál ha sido la evolución del vehículo eléctrico hasta la fecha y qué factores han condicionado dicha evolución. El vehículo eléctrico es un vehículo que utiliza un motor eléctrico como sistema propulsor. Este motor eléctrico es muy superior a un motor de combustión de potencia similar. En concreto, consume menos, pesa menos, es más económico de fabricar, más eficiente, más silencioso, suave y lineal en su entrega de potencia. Todas estas características hacen sobre el papel al vehículo eléctrico una tecnología arrolladora respecto a los tradicionales motores alimentados por combustibles fósiles. Pero entonces, si esto es así, y los motores eléctricos y su tecnología asociada existen desde hace más de un siglo, ¿por qué ha tardado tanto en despuntar el vehículo eléctrico, siendo, como digo, una tecnología mucho mejor que la que utilizan los vehículos tradicionales? Pues la respuesta, como ya vimos en otras ocasiones, es que el factor limitante que ha imposibilitado el uso de la tecnología eléctrica en los coches han sido las baterías. La acumulación de la energía eléctrica para alimentar el vehículo es el factor que ha marcado la evolución del vehículo eléctrico, y por lo tanto, solo teniendo en cuenta este factor, podemos entender cuál ha sido la curva evolutiva del coche eléctrico hasta ahora, y también solo de este modo podremos analizar cómo será la evolución del vehículo eléctrico en el futuro. El gran salto evolutivo en el mundo de las baterías se dio con la invención de las baterías de níquel hidruro metálico en el año 1989 y sobre todo con las baterías de iones de litio, cuya invención data del año 1991. Por lo tanto, hasta finales del siglo XX, la evolución del vehículo eléctrico y en general de cualquier dispositivo eléctrico que necesitase de acumulación de energía estuvo completamente estancada. Así, a partir de la década de los 90 y la primera década del presente siglo, al calor de estas nuevas tecnologías de baterías, empiezan a proliferar los aparatos eléctricos y electrónicos de consumo sin cables alimentados por baterías. Y la evolución de las baterías de litio está muy ligada a la evolución de los smartphones y viceversa, como sucede con el vehículo eléctrico. Es importante prestar atención a cómo es la relación tecnológica entre el aparato eléctrico, en este caso un smartphone, y la batería. En las primeras fases evolutivas, las baterías eran extraíbles, ya que su vida media esperada era menor que la del propio teléfono en su conjunto y por lo tanto se diseñaba con la idea de que fuese fácilmente sustituible.
Una segunda fase llegó en el momento en que las baterías evolucionaron su longevidad hasta que ésta fuera similar al aparato eléctrico que iba a alimentar. Este fue el momento en el que los smartphones empezaron a equipar baterías de forma interna y por lo tanto no sustituibles de forma directa. Es importante entender que esto sucede en el momento en el que las baterías tienen la misma longevidad esperada que el resto del smartphone, es decir, si la vida media esperada del aparato es de entre 3 y 4 años y la batería también tiene ese mismo umbral de durabilidad, entonces ya no tiene sentido hacer baterías extraíbles que servirían solo para casos puntuales. Y en este punto de la evolución, cuando las baterías ya han evolucionado lo suficiente como para que su longevidad dure lo mismo que el aparato que van a alimentar y además su densidad energética y precios son cada vez más competitivas, es en este momento cuando empieza la evolución del vehículo eléctrico. Y por esto los vehículos eléctricos actuales montan baterías no extraíbles, porque su longevidad esperada es la misma que la del resto del vehículo. Si un coche convencional dura una media de 14 años y 300.000 kilómetros, pues la vida útil de la batería que equipa también es similar a estas cifras. Este es el punto en el que nos encontramos en la actualidad, pero esto no quiere decir que el mundo se pare y las cosas vayan a seguir siendo iguales indefinidamente. Imaginemos ahora que las baterías siguen evolucionando, como es el caso, y consiguen una longevidad equivalente al doble de la vida esperada del aparato al que alimentan. Por ejemplo, en el caso de los smartphones, si la batería que equipa un iPhone es capaz de durar más del doble que los 3 o 4 años que se estima que va a durar el propio smartphone, por su propia obsolescencia, entonces lo que sucederá es que en algún momento estos aparatos volverán a evolucionar a una tecnología de batería extraíble, ya que al igual que sucede con los cargadores, uno podría sustituir su antiguo modelo de iPhone de 4 años por el nuevo modelo actual, adquiriendo este sin batería, ya que podría utilizar la batería del aparato que sustituye. En este sentido, es muy importante no confundir un aparato eléctrico o electrónico con su sistema de alimentación y acumulación de energía. Es perfectamente posible que en el futuro uno adquiera un nuevo smartphone sin necesidad de comprar el cargador ni la batería, porque sigan teniendo en buen estado de uso los del anterior dispositivo. Esta evolución ya la vimos con la estandarización de los cargadores y es una evolución lógica que suele darse en la mayoría de sectores tecnológicos. Así pues, y teniendo en cuenta el alto coste económico que supone una batería en el conjunto de un vehículo eléctrico, no sería de extrañar que, por ejemplo, el futuro nos depare la venta de coches eléctricos sin batería. Imaginaros que las baterías siguen evolucionando, como en el caso de las baterías de litio ferrofosfato, que ya son capaces de acercarse al umbral del 1.000.000 de kilómetros. El mercado podría evolucionar hacia baterías estandarizadas, con vehículos eléctricos mucho más económicos que podrían heredar las baterías de su antecesor, dando un salto enorme en cuanto a precio de los vehículos eléctricos que, no olvidemos, son potencialmente mucho más baratos de fabricar que los vehículos tradicionales de combustión. En resumen, los vehículos eléctricos no han hecho más que empezar en cuanto a su evolución tecnológica, y aunque nadie puede predecir el futuro, suponer que la enorme tendencia evolutiva que han tenido de la mano de las baterías de litio va a cortarse en seco justo en el momento presente es simplemente querer negar lo evidente.